Pues mira, en primer lugar agradecer al Centro Riojano, que no hay mejor sitio de vinos en Madrid para que te inviten a poner en valor una comarca como es Montilla, que tiene una uva específica, la Pedro Ximénez, pero que produce unos vinos geniales, como podéis apreciar, con lo cual estamos felices. Se asocia tradicionalmente a un vino dulce, que está genial, son unos vinos muy buenos cuando la uva se deshidrata, se pacifica y se producen Pedro Ximénez dulces de añado envejecidos, pero es una uva versátil que también produce vinos tranquilos, fino, amontillado, oloroso y palo cortado. Ya no es un problema de conocer estos vinos, es que lo que no se conoce es la uva. Y es un reto para nosotros ponerla en valor. Es una vendimia larguísima, porque primero se vendimia la uva con menos graduación para los vinos tranquilos. Luego se va vendimiando la de los vinos generosos. Y luego la de la uva que se va a destinar a los vinos dulces, efectivamente se extiende en las lomas de lo que nosotros llamamos la tierra calma y suele ser a final de agosto, principio de septiembre, pero hay años que se prolonga durante septiembre. Pues este es un Pedro Ximénez dulce, se llama Pedro Ximénez de añada 2019, y que este mismo vino en el 2011 obtuvo el reconocimiento de los 100 puntos Parker, que era un hito, vamos. Muy pocos vinos españoles tienen 100 puntos Parker. Y los primeros 100 puntos que dio Peñí fueron a un vino también nuestro, Pedro Ximénez envejecido, y a una Montilla de Jerez. Bueno, y a vosotros, dejar que lo compartamos con vosotros, que otra cosa no, pero Rioja es una magnífica denominación de origen. Y los vinos de Marqués de Vargas han estado estupendísimos también. Muchísimas gracias a vosotros. Soy María José Sevilla y acabo de publicar un nuevo libro sobre la historia de la cocina en España, de la que me siento muy feliz porque es la edición en castellano. La primera edición fue británica, inglesa, y tenía muchas ganas de poder tener un libro escrito en castellano. He trabajado durante 7 años en este libro y espero que haya hecho justicia a un tema tan absolutamente maravilloso como es la cocina española y el vino español, que hemos estado celebrando hoy en la Casa Riojana, que es donde mejor se puede beber vino también. Yo he estado hablando de la evolución del mercado de los vinos españoles en el mercado británico a partir de los años 60 hasta la actualidad. El mercado británico, segundo mercado más importante del mundo, es un mercado muy importante para el vino español y de hecho la mayoría de las denominaciones de origen españolas en la actualidad están representadas en el mercado. Podéis entender 21 siglos en el que de alguna forma nuestra maravillosa historia, yo digo que la historia de la gastronomía española solamente refleja la diversidad, la calidad y el fascinante ejemplo de cultura tras cultura tras cultura, aportando lo mejor que se pueda tener en este mundo maravilloso de España, en el que somos privilegiados de haber nacido. Muchas gracias a vosotros. Bueno, buenas noches, soy Fernando Pisón, socio de Despensa Pisón, negocio familiar que se encuentra enclavado en Ezcaray, La Rioja. Somos artesanos de la carne y artesanos del embutido desde 1979 y actualmente con la segunda generación hemos tratado de continuar los pasos que dieron nuestros padres y también de innovar en algunas líneas de negocio y en una pequeña transformación del negocio que hemos hecho en los últimos 2 años. Pues en el Foro Hispano-Británico del día de hoy hemos podido degustar el salchichón extra y el chorizo extra, ya acompañado a
a los vinos de Marqués de Vargas y de la bodega Alvear, el generoso de bodega Alvear, y tanto el chorizo como el salchichón son productos totalmente artesanos, hechos a partir de las partes nobles del cerdo, de piezas como el jamón y como la paleta, aderezado con materia prima, con pimentón de la Vera y otros productos naturales, y con tripa natural. Estos productos son secados elaborados en nuestros obradores y secados de forma paulatina en Ezcaray, para luego ser comercializados bien en nuestra tienda de Ezcaray, a través de nuestra web despensapison.com, o a través de nuestra distribución del canal Oreca y de tiendas gourmet. Bueno, la primera ha sido en la mesa que compartíamos varias personalidades y yo. Isabel, la primera sumiller de nuestra geografía, le ha parecido un producto exquisito, un producto natural, un producto rico, muy bueno para acompañar y para combinar con los vinos que hemos tomado. Y también posteriormente hemos recibido la felicitación de otros compañeros por el sabor de nuestros productos, lo cual estamos muy agradecidos. Bueno, esta vez ha sido un foro diferente, ha sido, como bien comentábamos, a través del foro británico y de la Fundación Hispano-Británica. Para mí es un orgullo volver a esta casa, siempre invitados por José Antonio, presidente del Centro Riojano de Madrid, y tenemos la suerte de poder presentar aquí nuestros productos. Muchas gracias a vosotros. El vino español y su importancia en el Reino Unido. Y es que la cultura del vino es el conjunto de conocimientos, costumbres, modos de vida, expresiones artísticas, científicas e industriales, vinculadas a un universo como es ese, en múltiples facetas, desarrolladas a lo largo de la historia de la humanidad. La cultura del vino avanza con paso firme incluso en países emergentes, transformándose poco a poco en un vínculo cultural entre personas de muy diferentes procedencias. Y eso es exactamente lo que ocurrió históricamente con el vino español y el Reino Unido, lo que está ocurriendo en la actualidad y lo que sin duda ocurrirá en el futuro. Apellidos como Osborne, Domecq, Terry, Williams, Humbert, Garvey, Gordon, Campbell, entre otros, demuestran hasta qué punto ha sido y es importante el influjo anglosajón en España y más concretamente en Andalucía. Si ustedes dan una vuelta por Jerez, por el puerto de Santa María, por ese marco, estos apellidos, habrá muchos gaditanos que les dirán que son de pura cepa. De pura cepa. Está todo dicho. En esa zona ya se hacía notar ese influjo en las primeras décadas del siglo XVI, dedicándose sobre todo al vino y a la pasta. Y en Córdoba se sabe mucho de pasas. Salvo en una bodega jerezana, que todo se andará, no se nos ha ocurrido mejor escenario para celebrar este foro en torno al vino que esta casa de La Rioja en Madrid, ¿verdad? Un templo del vino, esa tierra. No parece que sean necesarias muchas explicaciones para esta lección. Tiene la palabra nuestro anfitrión de esta noche, propietario, presidente de esta casa, del Centro Riojano, José Antonio Romero. Muchísimas gracias, Agustín. Muy buenas tardes, querida presidenta de la Fundación del Foro Hispano-Británico, Pilar González, querido Pelayo de la Mata, Marqués de Vargas, socios y amigos de la Fundación Hispano-Británica, compañeros de la Junta de Gobierno, señoras y señores, bienvenidos a este Centro Riojano de Madrid, donde va a tener lugar el 26º Foro Hispano-Británico, del cual me enorgullezco enormemente el poder presentarlo, y agradezco a su presidenta que haya confiado en nosotros, en el Centro Riojano de Madrid, para poder llevar a cabo en estas instalaciones tan magníficas este foro. Y además, para hablar de un tema tan trascendental para todos los riojanos y para todos los socios de nuestra entidad, como es el mundo del vino. Y es que por estos salones pasan casi semanalmente periodistas, sumilleres, prescriptores del mundo del vino, del cual tengo que saludar a muchos de ellos. Se encuentra
toda una institución como es Isabel Mijares, se encuentra también Javier Gila, presidente de los Sumilleres de Madrid. Tenemos periodistas del corte de patrimonio, director de patrimonio actual, como es Juan Ignacio Vecino, o Ana Belén Toribio, directora de la revista GastroStyle, y como no, nuestro compañero de la Junta de Gobierno, que ha trabajado durante muchos años en el Ministerio de Agricultura y es todo un referente, como Luis Fernando Leza. Y hoy el tema que nos trae en cuestión para hablar de la importancia del mundo del vino español en el Reino Unido, yo creo que es un tema que nos apetece escuchar a todos los apasionados en el mundo del vino, por diferentes cuestiones. Yo creo que el Reino Unido, estamos hablando, cuando hablamos de cifras, hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque las cifras bailan o varían de un año a otro y hay que tratarlas con mucho cuidado, ¿no? Pero estamos hablando que es el segundo, tercer mayor importador de vinos del mundo, y los vinos españoles en el Reino Unido pues ocupan esa segunda o tercera plaza también. Así que hoy se solucionarán muchas de las preguntas con los diferentes ponentes que va a haber en este día. Y yo creo que hay una pregunta también que nos hacemos muchos de nosotros, y espero que se dé cabida en esta sala para hablar de cómo ha afectado el Brexit a la importación del vino español en el Reino Unido. Con todo esto quiero agradecer también pues, a todos los colaboradores que han participado en este fantástico evento, que iremos viéndolo poco a poco, y no me quiero dilatar mucho más en esta presentación. Así que espero que disfruten de la velada. Muchas gracias. Por primera vez lo celebramos aquí, en el Centro Riojano de Madrid, que nos ha permitido organizar nuestro foro en sus magníficos salones. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias. Nos sentimos dichosos y muy agradecidos por poder contar una vez más en el Foro Hispano-Británico con la generosa participación de personalidades de reconocido prestigio, españolas y británicas, en esta edición, pertenecientes todas al fascinante mundo del vino. Procedentes de España y Reino Unido, desde Londres, Montilla y Madrid. Muchas gracias, Pelayo, Mamen, María José, Ben y Matthew. El Foro Hispano-Británico 2023 va a tratar la importancia del vino español en el Reino Unido. ¿Y por qué este tema? ¿Y por qué este título? Importancia es la cualidad de importar. Importar por ser asunto destacado, relevante y de gran interés. Importar por referirnos a introducir en un país artículos y costumbres extranjeras. ¿Y por qué en la Fundación Hispano-Británica nos importa este asunto? ¿Y cómo para que desde la iniciativa privada y sin ánimo de lucro organicemos este encuentro? La respuesta la encontramos, señores, en un informe del ICEX de marzo de este año, de 2023, según el cual, en el momento presente, la segunda idea con la que los británicos asocian España, the second idea that comes to mind first when thinking about Spain as a country, is wine. Wine es vino, solo superada por luz, la idea de luz, sunshine. Es decir, en el imaginario británico, asociado con el país España, el vino español está por delante de la playa y la costa de España. Está por delante de la idea de España como destino de vacaciones, de la idea de calor, de la idea de comida. El vino español está por delante del fútbol español. El vino español está por delante de los toros y el flamenco. El vino español está por delante de la historia y el patrimonio artístico, cultural y natural de España. Que a día de hoy, años 20 del siglo XXI, los británicos asocien España con su vino, nos pareció una razón de peso, un motivo importante para celebrar este foro, que ha tenido una excelente acogida. Que la disfrutemos. La primera de nuestras ponentes es una mujer que no necesita más presentación que la de su apellido. En este caso no es británico, sino cordobés, concretamente montillano, porque la ciudad de Montilla, la cuna del gran capitán, ese militar fundamental en la historia de este país y de Europa, donde se levanta la bellísima bodega que lleva su apellido
que dentro de 6 años va a cumplir 3 siglos. Esa bodega tiene más antigüedad que los Estados Unidos de América. Ojo, ¿eh? Ojo. Pues bueno, estamos hablando de una de las bodegas de mayor prestigio y reconocimiento internacional de nuestro país. Ella es presidenta de la Fundación Alvear, porque podemos pensar que una bodega son sus vinos, y lo son, pero también es su historia. Ella se ha dedicado a bucear en esa historia, en los legajos, en los archivos familiares. Se ha dedicado a digitalizar el archivo histórico de la familia, a promover la investigación y la difusión de su riqueza histórica, inseparable de la historia de la mismísima ciudad de Montilla. Con todas y todos ustedes, Carmen Jiménez Alvear, que nos va a hablar sobre el ayer y el hoy en la relación de Montilla y el Reino Unido. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Hispano-Británica por contar con nosotros, con Alvear, al Centro Riojano por acogernos y a los ponentes con los que voy a coincidir, que son de lujo y que estamos encantados de participar en esta ponencia para ayudaros a descubrir Montilla, la comarca que produce el mejor vino del mundo. Y no lo digo yo, ahora veréis quién lo dijo. Es un placer por eso estar aquí con vosotros. Charles Towey es un comerciante inglés de estos del siglo XIX que tiene la fortuna de dedicarse a viajar por el mundo probando vinos, catando in situ, y después de estar en los principales países europeos vuelve a escribir un libro hiper exitoso en su época, 1861, que se llama Wine and Wine Countries, y triunfa. Pero resulta que no conocía Montilla y decide en 1863 viajar a Montilla, viajar a Montilla, y después de ese viaje escribe un segundo libro para añadir un capítulo exclusivamente sobre Montilla. Pero ojo, tiene mucho mérito que en ese capítulo ponga la comarca que produce los mejores vinos del mundo, porque en ese libro no solamente describe los vinos, también describe los lugares, la gente. A los montillanos nos pone fatal. Yo no soy montillana de nacimiento, pero me siento montillana de adopción. Nos pone fatal, ¿por qué? Porque es la caída de Amadeo I de Saboya, el establecimiento de la Primera República, le roban el abrigo cuando va en el tren de Córdoba a Montilla, hay asesinatos, incendios. Montilla y Cartagena son los 2 sitios más conflictivos en la caída de Amadeo Saboya, ¿vale? Y a pesar de todo, dicen que Montilla es la comarca que produce el mejor vino del mundo. ¿Y qué hace singular esta región, esta comarca? Bueno, pues primero el terruño. Es calcáreo, albarizo, como champán, blanco, blanco, blanco. Clima seco. Y luego tiene una uva perfectamente adaptada a ese entorno, que es la Pedro Jiménez. Todos pensamos que la Pedro Jiménez es solamente una uva que pacificada produce vino dulce, pero es más. También produce vino seco, y vino seco, ahí lo está, como en los clásicos, repetiremos varias veces: tranquilo, fino, amontillado, palo cortado y oloroso. Yo os lo cuento porque el gusto del siglo XIX es distinto de los gustos de hoy. Fijaros, si nosotros la uva la extendemos en una pasera, se asolea, tierra calma, esteras enormes, unas señoras dándole la vuelta tranquilamente durante 5 días, la uva se pone pochita, no pasa pochita solo, se prensa después en esta, a ver si tengo aquí, sí, se prensa después en esta prensa vertical, ¿vale? Diseñada por un Alvear, luego lo contaré. Se puede llevar a tinaja o envejecer. Esos son los Pedros Jiménez dulce que tradicionalmente conocemos. También se puede vender el mosto y envejecer en Jerez. Pero la uva está en Montilla. Sin embargo, si la uva se estruja, se despalilla, se prensa y luego se lleva a la tinaja o a la bota, se hace el vino tranquilo, el fino, el amontillado, el oloroso y el palo cortado. Nuestra siguiente ponente tiene gran parte de la culpa, entre comillas, del auge de los vinos españoles en Reino Unido. Prestigiosa escritora especializada en gastronomía, diplomada en la Fundación de Educación sobre Vinos y Bebidas Espirituosas del Reino Unido, ha desarrollado su carrera profesional en Gran Bretaña como experta en promoción y comercio exterior. Es miembro del Gremio Británico de Escritores Gastronómicos y de la prestigiosa Gran Orden de Caballeros del Vino. Por cierto,
nos llega esta noche a este foro de la Fundación con su último libro prácticamente recién llegado a las librerías. Se lo recomiendo, un magnífico regalo para esta Navidad. Con todos ustedes, María José Sevilla, que nos va a hablar sobre la evolución del vino en el mercado del vino. Voy a hablar primero unos minutos sobre el mercado del Reino Unido, pero no os voy a pisar el terreno, voy a ser muy breve. Estamos hablando del segundo mercado del vino más importante del mundo. Es un mercado con un gran valor estratégico, es un referente mundial del sector, es un escaparate del mundo, marca tendencias, es netamente importador, su producción es ligera, es muy interesante, son vinos blancos, vinos espumosos de altísima calidad, y veremos más vino británico porque la climatología para vino blanco y vino espumoso les favorece. El valor total de las importaciones superan los 4.000 millones de libras esterlinas. Es un gran mercado. ¿Cuáles son los principales proveedores a este mercado? Pues en lo que se refiere a volumen son Italia, Australia, España y Chile. Y lo que se refiere a valor son Francia, Italia, España y Nueva Zelanda. Esto es muy interesante, no puedo entrar en ello, pero piensen un poco lo que les estoy diciendo. Estamos hablando de Nueva Zelanda, con el mayor valor en el mercado británico. ¿Qué vinos hacen? Bueno, pues esto es muy interesante. No les voy a dar estadísticas, se lo prometo. Pero lo que sí que les voy a decir es que hay cosas que sí que tenemos muy en cuenta, que tenemos que tener muy en cuenta. En el mercado del Reino Unido actualmente, el 37,9% creciendo son graneles. Esto son líneas rojas para nuestros vinos, porque nosotros lo que queremos hacer es vender vino de gran valor y que lo paguen como debe ser, no que lo malpaguen. Espumoso, el 11,3%, y en box, granel sí, y el 1%. Lo que ha pasado en el Reino Unido es que en este año, en lo que va del 22, se ha producido una caída fuerte que no debemos de mirar como una caída tan fuerte. Lo que debemos de mirar son las razones por las que se produce. Durante toda la época de la pandemia, y tampoco voy a entrar en ello, durante la época de la pandemia, el consumo de vino del Reino Unido sube enormemente, lo cual es normal. Pero también sabemos que el valor de los impuestos indirectos en el Reino Unido el próximo agosto volverán a subir y subirán mucho. En este momento el Chancellor de la Checa lo ha congelado durante unos meses, pero no lo va a congelar. Durante todos los años de mi carrera, el gran problema que hemos tenido muy grande ha sido los grandes impuestos indirectos que grava el alcohol en el Reino Unido. Lo que es muy importante es la importancia en la actualidad que está alcanzando la restauración y mucho la restauración española, y esto nos está ayudando una barbaridad. Pero no solamente la restauración española, porque en muchos de estos pubs que todavía la gente joven bebe demasiada cerveza, empieza a haber muchos vinos españoles de muchas denominaciones de origen pagándose bien, y esto es muy importante, pero necesitamos más apoyo de la gente joven. Y muchas gracias por tu trabajo, por ser esa prescriptora del vino español en Reino Unido de la manera que lo eres y por enseñarnos tanto. Nuestros siguientes ponentes son dos apasionados del vino que se han propuesto algo tan sencillo pero tan complicado como hacer sencilla la elección de los mejores vinos en un país con alrededor de 150 variedades autóctonas y con términos tan extraños para alguna gente como denominaciones de origen, que eso hay que explicar, hay que saber explicar. Dos británicos que se encargan de hacerlo todo mucho más fácil con su tienda de vinos online, Simply Spanish Wine, que tiene como objeto brindar a las personas una comprensión básica del vino español para que puedan tomar las decisiones más informadas sobre qué vinos comprar y qué vinos disfrutar. Matthew de Sutter y Ben Giddings, ambos apasionados del vino español desde hace mucho tiempo, querían compartir esa pasión con otros residentes internacionales
Y vaya si lo están consiguiendo. Con todos ustedes, Matthew y Ben. Antes de crear esta empresa, teníamos un negocio de exportación de vino español al Reino Unido, aunque entonces no se trataba de exportar, sino simplemente de vender vino español a otro país de la Unión Europea. Pero como todos sabemos, las cosas han cambiado. En fin, la cuestión es que llevamos varios años vendiendo vino español a consumidores británicos y sabemos bastante sobre ellos y sobre el mercado británico. Entonces hoy queremos hablar un poco más detalle sobre este mercado y nuestra experta, pero humilde opinión es que se trata de un mercado muy complicado. Matthew, quizás puedes empezar. Gracias y buenas noches a todos. Antes de empezar, simplemente reiterar las gracias a nuestros anfitriones aquí hoy y nos complace mucho y nos sentimos muy honrados, ¿no? Poder compartir mesa y sala con gente tan conocedor del mundo del vino español como María José, que ha hablado antes y que lleva tantos años trabajando muy duramente, ¿no? En el Reino Unido para abrir hueco para el vino español, o como doña Isabel Mijares, que también es experta en el tema. Así que muchas gracias por invitarnos. Sí, como Ben ha dicho, el Reino Unido es un mercado complicado. It's complicated, ¿no? Que no se refiere a nuestros Facebook status, sino al mercado en sí. Quizá demasiado complicado para hacerle justicia en solo 15 minutos. Así que Ben y yo nos vamos a centrar en unos puntos claves y eso hace inevitablemente que tengamos que pasar por alto otros aspectos también muy interesantes, como por ejemplo el temido Brexit, que ya se ha mencionado varias veces, los retos económicos vividos desde entonces, desde el referéndum de 2016, las diferencias entre diferentes segmentos del mercado, ¿no? Lo que nosotros en el Reino Unido denominamos el on-trade, o sea, lo que es hostelería, y el off-trade, básicamente la red de tiendas minoristas donde se vende el vino al cliente final. O otro aspecto que no vamos a comentar, pero es digno de una mención, el fenómeno bastante reciente del vino inglés, que todos habréis oído hablar del vino inglés, algunos lo habréis probado, con unos viñedos que ya cubren 4.000 hectáreas, que suena mucho, aunque comparado con España, que ya estamos a ¿cuánto? 950.000, ¿no? Hectáreas, pues no es mucho, pero cabe destacar que esa cifra de 4.000 hectáreas ha crecido 4 veces desde el año 2000, o sea que ya está siguiendo un auge importante, ¿no? Promovido en gran parte, como ha mencionado María José, por el cambio climático, ¿no? Históricamente el Reino Unido siempre ha sido un mercado con una presión fiscal sobre el alcohol importante. A modo de ejemplo, en los últimos años, casi un 60% de los impuestos especiales, el duty, ¿no?, sobre el alcohol, recaudados en toda la Unión Europea, proviene del Reino Unido. Los impuestos especiales sobre el vino tranquilo normal, es decir, el vino tranquilo que tiene un grado alcohólico entre 11,5 y 14,5%, subió en agosto de este año desde 2 libras y 23 peniques por botella a 2 libras y 67 peniques por botella. Es decir, una subida del 20%. Ha sido la subida más importante desde 1975. Y para los vinos con un grado superior al 15%, Casa Alvear, un buen ejemplo, la subida ha sido todavía mayor, desde 2 libras y 23 peniques a 3 libras y 21 peniques por botella. Y a estos costes, evidentemente, luego hay que añadir su IVA correspondiente a un 20%. Y a pesar del lobby que ha hecho el sector, parece que las cosas se complicarán más aún en el año 2025, cuando el gobierno tiene previsto introducir una escala móvil basada en el grado alcohólico del vino, pero dividida en 27 categorías diferentes. En fin, es complicado. Y ese entorno fiscal adverso tiene varias consecuencias.
En lo que se refiere al consumidor final, hace que éste sea muy consciente del precio final del vino que bebe. Si estás en el Reino Unido, muchas veces te encontrarás con ingleses presumiendo de la ganga que han encontrado en el pasillo del vino del supermercado, en vez de contarte lo mucho que han desembolsado para su botella de vino. El entorno fiscal también ha fomentado un discount culture, una cultura del descuento. Si habéis ido a Inglaterra, habréis visto las ofertas tipo antes 10 libras, ahora 8, o compra 6 botellas, llévate uno gratis. Todo esto influye también en cómo actúan los importadores y distribuidores. Hace que se arriesguen menos y se centren solo en los vinos que saben que van a poder vender, vinos que saben que la gente quiera comprar. Como consecuencia, en los últimos años, las opciones para los agentes del mercado se han reducido bastante. O escogen el camino del volumen y se centran en mover grandes cantidades a márgenes comerciales menores, o eligen el segmento más premium, donde al fin y al cabo los impuestos especiales y el IVA representarán un porcentaje más pequeño del precio final. Su historia se remonta al año 1840, cuando don Felipe de la Mata, octavo marqués de Vargas, decidió plantar las primeras viñas en la hacienda Prado la Gata. Decir marqués de Vargas, en el mundo del vino, es nombrar una saga de 4 generaciones consagradas a la elaboración y comercialización de excelentes vinos riojanos, ya que el marquesado de Vargas lo ostenta una familia estrechamente ligada a esa maravillosa tierra cuya casa en Madrid hoy nos acoge. Allí, el actual marqués hizo realidad el sueño de su padre de contar con una bodega propia. La gran acogida que tuvieron en el mercado los vinos Marqués de Vargas Reserva animó a la familia de la Mata a ampliar su legado vitivinícola a otras demarcaciones de origen dentro del territorio español y que respondieran a los mismos parámetros de vinos de alta gama, viñedo propio y producción limitada, tanto en la Ribera del Duero como en la del Miño. Con todos ustedes, don Pelayo de la Mata, 12º Marqués de Vargas y 9º Conde de San Cristóbal, que nos va a hablar sobre sus bodegas y viñedos en la siguiente masterclass. El hecho de que yo esté aquí esta noche, y agradezco mucho al Foro Hispano-Británico y a la Fundación Hispano-Británica esta oportunidad de estar aquí esta noche presentando nuestros vinos. Llevo mucho tiempo colaborando con la Fundación desde hace más de 30 años. Por 2 motivos. Uno, por mi estrecha relación con el Reino Unido a título personal, en mi época de estudiante. Tuve ocasión de estudiar en la Universidad de Exeter y ahí hice unas relaciones personales muy entrañables. Pero sobre todo, lo que ha sido más importante es mi vida profesional. Mi vida profesional no se entiende sin una relación muy estrecha con Gran Bretaña. Mi familia tenía, además del negocio de bodegas, de vino, sobre todo en Rioja, una empresa que ya va a cumplir 90 años de importación y distribución de espirituosos, Barma, no sé si os suena, y uno de los productos más importantes que nosotros hemos importado a lo largo de los años ha sido el whisky escocés. Eso me ha permitido viajar por todo el Reino Unido, conocer muy a fondo a Gran Bretaña. He sido distinguido en algunas ocasiones, como en Escocia, me hicieron Keeper of the Quake y después Master of the Quake, que es una distinción muy elegante, pero en el fondo lo que premia es haber vendido las miles de botellas de whisky que he vendido yo a lo largo de los años. Reino Unido, pues el Reino Unido ha sido siempre, como han explicado mucho mejor que yo, uno de los mercados más importantes para los vinos españoles del mundo. No solo en volumen, sino también en que sorpresivamente un país que no era productor a lo largo de muchos años ha sido un gran conocedor de vinos.
os doy ejemplos de hasta qué punto yo admiro a Gran Bretaña en lo que a los vinos se refiere. Por ejemplo, el título más importante que puedes tener en el mundo del vino es ser un Master Wine. Pues no lo inventaron los franceses, ni los españoles, ni los italianos. Lo hicieron los británicos. O sea, una persona que es Master Wine es una verdadera connoisseur y entendido en lo que es el vino. Los wine merchants que yo he tenido ocasión de tratar en el Reino Unido, puedo poner varios ejemplos, pero todos fundados, por supuesto, en 1800 y pico, siglo XIX, comienzos del siglo XIX, pues yo no he visto profesionalidad tan grande como en ese tipo de establecimientos. Ese ha sido también otro de los motivos por los cuales pues yo en lo que se refiere a los vinos, siempre mi vida profesional en el mundo del vino pues ha tenido mucho que ver con el Reino Unido. Este vino procede de un viñedo que es Pazo de San Mauro. Pazo de San Mauro seguramente está entre las bodegas más antiguas de Europa. Es un pazo del siglo XVI. De hecho, se construyó en 1591 por una noble familia transfronteriza. Esta es la única de las bodegas que no ha sido construida por la familia, por la familia de los marqueses de Vargas, sino que tuvimos la gran suerte de poderlo adquirir y ya estaba en aquella época elaborando vinos y pasó a formar parte del grupo vinícola, que ya teníamos en aquel momento, obviamente, la bodega de Marqués de Vargas en Rioja y la bodega de Conde de San Cristóbal en Ribera del Duero. Entonces nos faltaba el vino blanco, porque en las dos bodegas que he mencionado, en Rioja y en Ribera del Duero, elaborábamos exclusivamente vinos tintos y buscábamos la mejor zona, a nuestro parecer, para elaborar vinos blancos en España, y pensábamos que la zona idónea para ello era Galicia, y dentro de Galicia pudimos encontrar esta joya que está a orillas del río Miño, en la subdenominación de origen de Condado de Tea. Vendimiamos toda la cosecha a mano en pequeñas cajitas de 12 kilos y vamos vendimiando cada una de las parcelas en su momento óptimo y las llevamos a bodega, donde van a ser vinificadas de forma diferente. Aquellos racimos que tienen el raspón ya lignificado, lo cual significa que el raspón ha llegado a tal punto de madurez que ya está marrón, lo hacemos prensado directo. Viene a ser aproximadamente una tercera parte. Lo prensamos en racimo entero, volviendo un poco a la antigua tradición de la zona. Tiene casi un año en botella y empieza a tener un color dorado ya más intenso después de este año en botella. Y en nariz encontramos estas típicas notas varietales del albariño, que son las frutas blancas, las frutas de hueso, y lo que son aromas incluso florales de flor blanca, y alguna nota de fruta tropical que empieza a salir ya cuando el vino tiene pues estos meses, ya casi un año en la botella. Como veis, cuando ya nos ponemos el vino en la boca, tiene un ataque con una importante acidez. Es por eso que pensamos que Galicia pues, es una gran zona, sobre todo por esta influencia atlántica, por los tipos de suelo graníticos que tenemos en la finca, porque vamos a conseguir vinos blancos con una gran acidez, que es lo que le va a dar al final esta capacidad que tienen los albariños. Porque yo le voy a preguntar, este albariño, que solamente tiene un año con estos tonos tan dorados y con reflejos verdosos, ¿está tan madura la uva porque la insolación es fuerte por las laderas que tiene? Porque es un albariño muy aromático, extremadamente aromático, que a mí me encanta, pero que además luego la boca tiene mucha estructura y es muy intenso y muy largo. Entonces, la pregunta es, ¿tiene muchas horas de insolación para ser Galicia? Es una añada que sí, es una añada que tuvimos buena insolación.
Al final también en Galicia, como en las otras zonas en las que estamos, influye. Nosotros siempre decimos que hacemos vino de finca y vino del año. Es decir, las dos cosas que influencian más en la característica de nuestros vinos es, primero que nada, el estilo que les da la finca, pero después, cómo ha sido a nivel climático el año en que elaboramos el vino. Vamos a viajar de nuevo hacia el sur y lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Ruiz, director de exportación de Bodegas Alvear, que nos va a guiar en la cata de uno de los tesoros, créanme, de esa bodega, el fascinante Pedro Ximénez. Antes ya nos han dicho que esa uva se cría exclusivamente en los viñedos de montaña. Así que, cuando quieras, disfruten. El Pedro Ximénez es una uva que no se entiende. Pedro Ximénez no es un estilo, es una uva, no es... como ha dicho Mamen al principio, no es simplemente una de las categorías de Jerez, sino que es una uva. Podemos hacer absolutamente todo lo que queramos con ella, como con cualquier otra uva. Pero es verdad que precisamente gracias al contacto de España con Inglaterra, de nuestra bodega con el comercio en el Reino Unido, el Pedro Ximénez se convirtió en uno de los vinos más importantes de las exportaciones españolas a Reino Unido. Esto es por la potencia, por la dulzura. Hace 100 años se pagaba en azúcar y en sal, y precisamente eso es lo que tenemos. Los vinos más apreciados en todas las cortes europeas hace 150 años eran todos los vinos de denominaciones de origen que conocemos como muy viejas, las denominaciones de origen de vinos dulces. Eran los dulces de Jerez, tenemos las terribles palabras del cream y el medium dry y todas esas cosas. Tenemos Sauternes, tenemos Tokay, el vino de los zares. Son vinos que hasta hace 100 años eran la expresión máxima de la calidad y la expresión máxima de la enología. Hemos pasado por unas épocas oscuras, porque de tan bueno que los hacíamos, cogimos excesiva fama para vinos que eran única y exclusivamente, o se consideraban única y exclusivamente dulces. Y nosotros lo que queremos es darle un poco la vuelta a esa idea. Hemos intentado ir un poquito más allá. Nosotros tenemos todo uva Pedro Ximénez, somos conocidos por la uva Pedro Ximénez y por los vinos generosos, por los vinos de crianzas largas, de soleras, por vinos con unas crianzas, sobre todo los dulces, crianzas oxidativas, que hacen que la gente piense incluso que nuestros vinos son tintos, que la uva Pedro Ximénez es tinta. Pedro Ximénez es blanco. Por cierto, esto probablemente en un pack quiz en Inglaterra ganéis un montón de puntos porque todos pensarán que PX es red wine. It is not port. Es muy fácil ver que es un vino denso. Entonces vamos a empezar por su historia, por cómo lo hacemos. Viéndolo en la copa, con la densidad, con la lágrima, como hablaba antes Isabel, podemos ver que es un vino claramente denso, claramente dulce, metemos la nariz, es impactantemente floral y abierto. Vienen unos viñedos vendimiados en un momento muy temprano de maduración. Montilla, a una cosa que no ha dicho Mamen, es que es una denominación de origen que tiene una vendimia larguísima. Empezamos muchos años a final de julio y terminamos muchos años a final de septiembre, toda la vendimia. Entonces, tenemos muchísimas diferencias de altitud y tenemos muchísimas orientaciones en la Sierra de Montilla. Nosotros hacemos este vino con las viñas más altas de la denominación de origen y a un grado, a una expectativa de grado muy baja, porque lo que nosotros buscamos aquí es acidez. En este caso, para nosotros la acidez es lo más importante en este vino. ¿Por qué? Porque luego tiene un montón de componentes que van a hacer que la acidez pierda esa presión. Vendimiado muy pronto, lo que hacemos es, como ha enseñado Mamen antes, extendemos sobre unas paseras que están al aire libre, al sol de Córdoba, durante 5, 6, 7 días las uvas. Vamos poco a poco pasando por las paseras,
dándole la vuelta con muchísima calma a cada uno de los racimos, hasta que se secan y se tuestan por los dos lados. Exactamente igual que haríamos con cualquier tipo de cocina. Una vez que están completamente secos y el tallo se ha lignificado, se ha secado completamente, los prensamos. Hacemos una primera prensa muy suave en la que simplemente extraemos un poquito el poco jugo que queda. Nosotros perdemos alrededor de un 75 a 80% del líquido de la uva. Ojo, porque habitualmente se dice que de un buen racimo de uva sale una botella de vino. Nosotros estamos hablando de que necesitamos prácticamente 15 kilos de uva para una media botella de vino. Este es el tipo de concentración que nosotros necesitamos. Una vez hacemos esa primera prensa, de esa primera prensa tenemos un jugo que es básicamente agua y azúcar. Entonces tenemos que sacar todos los demás componentes fenólicos que están en las pieles. En las pieles los seguimos prensando a día de hoy en prensas verticales en las que ponemos capazos de mimbre y uva. Capazo, mimbre, capazo, uva, capazo, uva. Prensamos y ponemos esos dos cubés juntas. Las ponemos juntas y las dejamos estar. Los llevamos a una tinaja y ahí lo dejamos pensar. Y empieza a pensar. Empieza a pensar y dice, aquí hay demasiadas cosas, yo no puedo hacer nada. Las levaduras dicen, esto es imposible, por favor, ayuda. Nosotros no ayudamos en absolutamente nada. Entonces, lo que hacemos es seleccionar única y exclusivamente aquellas tinajas que no empiezan a fermentar para hacer este vino. Porque necesitamos la máxima acidez y la máxima concentración de azúcar. Poco a poco, a lo largo de 3 años, vamos añadiendo alcohol vínico en proporciones de primero un 4%, luego el siguiente punto porcentual, así durante 3 años, hasta que al cabo de 4 años, si la añada ha sido espléndida, como nosotros necesitamos, y tiene una acidez suficiente, sale esto. Llegamos a la tinaja, cogemos la parte de la mitad superior y lo embotellamos. No hacemos absolutamente nada más. Hacemos este vino como le hubiese gustado hacer a nuestros antepasados hace 150 años, sin absolutamente ningún tipo de tecnología moderna, sin absolutamente ningún tipo de aditivo moderno y simplemente trabajándolo mucho y esperando. Porque es restrictiva. Maridaje solo hay uno, si no es putiferio. O sea, no me gusta emplear esa palabra, me gusta más armonía. Pero creo que el mayor confort sensorial se siente con un queso picón. Detrás de un queso picón en que realmente todas las papilas están súper excitadas, el encontrarse con un Pedro Jiménez como este fuera eso. Pero también hay que decir que es que tenéis uno de los mejores técnicos, Bernardo Lucena, que francamente así no es Master of Wine, afortunadamente es doctor en químicas y por eso sabe lo que se trae entre manos. Y esa acidez que tiene, que es capaz de limitar la densidad y el hecho de que si no sería pesado, pomadoso, cansino, hace que sea un vino tan ágil en la boca. Creo que es una maravilla lo que habéis presentado. Yo me alegro porque soy jurado en la mayor parte de los concursos internacionales y siempre le hemos dado de oro para arriba. Yo creo que nos faltan puntos y os deseo que sigáis con el mismo. Foro Hispano-Británico, gracias, y sé que vamos mal de tiempo. Un minuto para contarles. ¿Alguien se imagina que hoy hemos comido jamón junto a estos espectaculares vinos? Pues realmente lo que hemos comido ha sido jamón, paleta y otras partes nobles del cerdo en el chorizo y en el salchichón que hemos tomado. Nuestra casa Despensa Pisón, que también tengo que decir que es un orgullo y un honor estar con las marcas, las familias, los nombres que están aquí representados, para mí mi apellido, un negocio de poquito más de 40 años que esté con casas tan históricas es un honor. Entonces, por recalcar, hemos tomado
embutido, que es el chorizo y el salchichón, pero hecho con las partes nobles del cerdo, es decir, con el jamón y la paleta dentro de ese chorizo, con pimentón de la Vera y tripa natural. Por concluir, y me dijo a Carmen y a Pelayo, la verdad que todos los caminos llevan a Roma y aquí todos estamos unidos. Les invito a todos a conocer a Ezcaray, especialmente a los británicos, que su colega Rick Easton estuvo ya en Ezcaray rodando un programa de la BBC, de la BBC, en nuestro obrador, hace ya varios años. Y por acabar con un tema personal, para mí, decía Pelayo, que él es riojano por arriba, por abajo, por izquierda y por derecha. Yo también soy riojano por todos los 360 grados, pero tengo el corazón partido con Córdoba. Y es que mi mujer es cordobesa, mi segunda familia es cordobesa, y para mí es un honor el poder estar aquí representando a Rioja y a Córdoba. Así que gracias a todos y buenas noches. Tiene que cerrar este acto quien nos ha abierto las puertas de Par en Par, pues Antonio Ruiz Pérez. Darte las gracias, Pilar, como presidenta del Foro Hispano-Británico. Muchas gracias, Agustín, por la magnífica conducción de esta tertulia y de esta cata. A don Pelayo de la Mata, a las bodegas Marqués de Vargas, a Alviar, a todos los ponentes en el día de hoy. Y vamos a poder continuar con esto fuera, tomando y compartiendo otro vino más, y espero y deseo que no sea la última vez que se organiza el Foro Hispano-Británico aquí en el Centro Riojano de Madrid. Yo lanzo la perla para que los salones del Centro Riojano, abiertos a la cultura. Muchas gracias.